Mis hermanos, amados, buenos días, bienvenidos. Damos gloria a nuestro Dios por el hecho de permanecer nuevamente en su presencia y en sus caminos. Hay una cita, no en referencia del título que nos va a guiar hoy, la esencia de la verdadera victoria. El día de hoy vimos la verdadera victoria, depender de Dios, y vamos a hablar en esta semana acerca de la dependencia. Hay una cita hermosa en este mismo sentido en el profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15, solamente en referencia de inicio. Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel: en arrepentimiento y en reposo, en arrepentimiento y en reposo, dice la Escritura, serán salvos. En arrepentimiento, en un reconocimiento de quién es Él, en un volver nuestro camino, en un giro de 180 grados, dando el sentido contrario a nuestros pensamientos, que no son como sus pensamientos, a nuestros caminos, que no son como sus caminos, sus pensamientos más altos que los nuestros, sus caminos más sublimes, altos que los nuestros. En arrepentimiento, en reposo, serán salvos, serán salvos. En quietud y confianza estará su poder. Isaías 30, 15. En la quietud y en la confianza estará su poder. En la quietud y en la confianza. Regularmente es todo lo contrario. En el movimiento, en el dinamismo, en la dinámica está el poder. En la fusión de átomos, el universo, aparentemente allí radica su poder. Pero dice la Escritura, en quietud, en reposo, serán salvos. En quietud y confianza estará su poder. Y viene el versículo final, en esta parte, a decirnos, pero no quisieron, le dice el pueblo de Israel, pero no quisieron. La decisión, sujetarnos a lo que Dios nos ha establecido o hacer nuestra propia voluntad. En otras palabras, depender de nosotros o depender de Dios. Pero dijeron, no, porque huiremos a caballo. No, porque huiremos a caballo. Es decir, aplicaremos nuestro dinamismo, aplicaremos nuestra decisión, confiaremos en nuestros caballos, confiaremos en nuestra fuerza, mas no confiaremos en ti ni reposaremos. No hay más victoria que aquella que se gesta en el que puede darla. No es con caballo, el caballo se prepara, dice la Escritura, para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Efectivamente, la victoria es del Señor. Nosotros nos preparamos y no hay nada más hermoso que confiar en Él. No hay nada más hermoso que prepararnos, entonar nuestras alabanzas, doblar nuestras rodillas delante de Él y esperar de Él la victoria. Eso se llama dependencia. Y les fue enseñada al pueblo de Israel para que se dieran cuenta que una sencilla vara podría liberarlos del poder de Faraón. Que la inocencia, la fragilidad, la ternura de un cordero que no habría de defenderse, que habría de ser llevado a un sacrificio, les salvaría de la opresión y del yugo. En quietud y en confianza. Ahora, vamos a ir a una cita que se encuentra en el primer libro de Samuel. Es la cita que vamos a tocar, en la que vamos a reflexionar un poco solamente el día de hoy, bajo lo que es la esencia de la verdadera victoria. La verdadera victoria no es la que se da cuando, decíamos ayer, la Jericó cae o Jai es derrotada. La verdadera victoria es cuando nuestro corazón se dobla delante de Dios para que lo evidente que no puede derrumbarse sea derrumbado. Pero ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es la esencia de la victoria? ¿Cuál es la esencia de la dependencia? Y hoy por la mañana, meditando, encontraba yo esto en mi corazón. La esencia de la verdadera victoria es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica cuando nosotros no hacemos nada. Y si te habrás de dar cuenta
El mundo regularmente atribuye gloria a todas las cosas. Si algo sale bien o encuentran algo maravilloso en la naturaleza, las personas dicen, es que la naturaleza es perfecta, pero nunca dicen Dios es perfecto. Cuando algo se soluciona naturalmente y el cuerpo a través de su sistema inmunológico o sus diversos sistemas aplica en sí mismo una autorrestauración, dicen, y no pueden explicar, así como Immanuel Kant no podía explicar lo sobrenatural a pesar de todo el racionalismo que pudiera obtener del conocimiento natural, y tenía que reconocer que había una fuerza sobrenatural que actuaba sobre lo natural, inclusive sobre la propia naturaleza humana. Cuando no podían reconocer eso, entonces decían, hay una fuerza sobrenatural. El mundo entonces, les digo, reconoce y puede decir, es que la naturaleza es perfecta. La naturaleza es perfecta, pero no reconocen la inteligencia que inspiró y diseñó esa naturaleza. En pocas palabras, no se le da gloria al autor de la naturaleza. Ahora, ¿cuál es la esencia de la verdadera victoria? El glorificar a Dios. Porque en el glorificar a Dios encontramos el todo de nuestra vida y es hacia donde el mundo no se dirige. Es del punto de partida de la victoria en el reposo de Dios de donde el mundo se desvía. Iremos entonces a el profeta Samuel en el versículo 15 del capítulo. Bueno, vamos a leer el versículo 6. Estamos en el contexto. Les dije, vamos a reflexionar un poco. Estamos en el contexto de cómo David se encontraba huyendo de Saúl. Él se había sumado a las filas del ejército filisteo. Estaba luchando a favor de Aquis aparentemente, aunque en realidad en la debilidad de David él estaba logrando victorias para su pueblo. Las verdaderas victorias se estaban dando en lo invisible. El pueblo de Israel pensaba que él estaba venciendo y era David el perseguido, el denostado, el despreciado, pero el ungido, el que estaba promoviendo y consiguiendo las victorias para su pueblo. En una de las incursiones que quería hacer el rey Aquis en contra de sus enemigos, los príncipes de ese pueblo filisteo no confían en David y le regresan junto con sus hombres. Y al regresarle junto con sus hombres, encuentran a su regreso que los hombres, los amalequitas, habían incursionado, dice la escritura, y se habían llevado cautivos a los hombres que había en ellos, desde el menor hasta el mayor. Luego mataron a los varones y continuaron su camino. Y cuando David y los hombres que habían llegado ya a la ciudad, porque Aquis los había regresado, la ciudad estaba incendiada, las mujeres y los hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que lo acompañaban, dice la escritura, alzaron su voz y lloraron hasta que no hubo en ellos fuerzas para llorar. Ya no hubo fuerzas, estaban desgastados. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Y es lo que vamos a ver ahorita enseguida. ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Depender de ellos? ¿Depender de sus fuerzas? ¿Qué es lo que tenía que hacer David? Dice la escritura, también habían sido llevadas cautivas las dos esposas de David, Ahinoam la jezreelita y Abigail, la que había sido esposa de Nabal el carmelita. David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo. ¿Qué hacemos nosotros en la angustia? ¿Qué hacemos nosotros en la aflicción? ¿Nos entregamos a nuestra propia confianza o descansamos en Dios? ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando perseguido por Faraón se topó con aquel mar que obstaculizaba su entrada o su nuevo camino hacia la libertad? Se refugiaron en ellos y algunos más se refugiaron en volver a la esclavitud. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿Y qué les dijo el Señor?
estén quietos y reposen. ¿Y cuál es la esencia de la victoria en el reposo? Que no dependemos de nosotros y entonces Dios es glorificado. ¿Cuál es la esencia de la victoria? No el hecho de ver consumada la victoria sobre nuestros enemigos o sobre la adversidad, sino lo que está detrás de esa victoria es que el nombre de nuestro Señor sea exaltado y glorificado. Que nosotros podamos decir, es Dios quien lo hizo. Es Dios cuando yo descansé, reposé en Él, me sujeté a Él, dependí de Él, que Dios nos pudo entregar y regresar lo que nos pertenecía. Continuamos. Dice, David es muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues el alma de toda la gente desfallecía, versículo 6, por causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en su Dios. Se fortaleció. ¿De quién dependió? ¿Dependió él de su fuerza? Se fortaleció en Dios, y así lo dicen la mayoría de las versiones. Se fortaleció en Dios, en Yahweh su Dios. Entonces David dijo al sacerdote Abiatar, Isaías 30:15, subamos a nuestros caballos y huyamos. Cuando Dios ha dicho que reposen, que le busquemos, ¿de quién dependemos? ¿En quién descansamos? ¿A quién nos acogemos? ¿En quién nos refugiamos? ¿Sobre qué nos paramos? ¿Sobre qué estamos seguros? ¿Sobre la palabra del Cristo que nos dice camina sobre las aguas, o sobre una barca que aún agitada por los vientos dice y hacer sentir nuestra seguridad? ¿Qué hizo David? Dice David, entonces David dijo al sacerdote Abiatar, tráeme el efod, y Abiatar le llevó el efod a David. ¿Para qué le llevó el efod? Para consultar a Dios, para saber qué es lo que Dios le habría de decir. Es tu dependencia, y en la dependencia obtenemos nosotros nuestra victoria y nuestra fuerza, porque solamente en Él encontramos la dirección en nuestra vida para saber qué hacer. Cuando tú tomas tu propia decisión, antes de consultar a Dios, y sobrevienen las derrotas, no veamos a las derrotas, veamos la experiencia del pasado para decir, Señor, ¿cuál es tu dirección? ¿Quieres que vaya o que no vaya? ¿Quieres que suba o que permanezca? ¿Cuál es tu voluntad? Y sea cual sea tu voluntad, yo voy a reposar en ella. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque en tu voluntad veremos la victoria. Y no solamente veremos la victoria mayor es que tú serás glorificado. Y todas las fuerzas enemigas verán que tú eres Dios. ¿Qué hizo David? Continuamos. Versículo 8, y David consultó a Yahweh diciendo, ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los podré alcanzar? El día de ayer veíamos a Josué, consultó a Dios, y en la humillación, en el reposo, es como pudo obtener la victoria. Y entonces ya no hizo lo que los hombres le dijeron, sino hizo lo que Dios le dijo. Y ya no siguió el consejo de los hombres, siguió el consejo de Dios. Y en la dependencia del consejo de Dios es como pudo nuevamente continuar hacia la victoria de los 29 reyes que aún quedaban. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los podré alcanzar? Y las palabras más hermosas que llegan a su corazón en ese momento le dice, él le respondió, persíguelos, porque pronto los alcanzarás y librarás a los cautivos. Pronto los alcanzarás y llevarás y alcanzarás a los cautivos. Versículo 15, entonces David dijo, ¿podrás llevarme a esa banda? El hombre que fue encontrado el egipcio, y les llevan a esa banda y ellos obtienen la victoria. Versículo 23 para finalizar. Después de que los hombres llegaron con el botín y recuperaron lo que Dios les había entregado y lo que el enemigo se había llevado, les dice David, no hagan eso, hermanos nuestros,
con lo que Yahweh nos ha dado, pues Él nos ha protegido y ha entregado en nuestras manos a la banda que vino contra nosotros. ¿Qué significa este versículo 23? Yahweh lo ha hecho. Cuando nosotros atribuimos gloria a nuestro Dios, los hechos de nuestra vida emanan la misma gracia que nosotros hemos recibido. No, hermanos míos, no hagamos esto, porque Dios nos los ha entregado. Él nos ha protegido, los ha entregado en nuestras manos. ¿Quién los escuchará en este asunto? Porque de acuerdo a la parte, dijo David a sus hombres, que del que desciende a la batalla, así será la parte del que se queda a cuidar los enseres. Debe ser repartido en partes iguales. ¿Qué es lo que emanó? Justicia, rectitud. ¿De dónde lo aprendió David? Lo aprendió de depender de nuestro Dios. Hermano amado, la esencia de la verdadera victoria no está en que salgas a buscar el pan por tu propia fuerza. No está en que te encomiendes a un objeto religioso. No está en el que te encomiendes a las estrellas que dictarán, en apariencia, de lo que el mundo busca, los caminos de tu vida, cómo habrás de conducirte, cómo habrás de vestirte, porque no está en ello la victoria, porque ello aleja de Dios. La verdadera victoria, la esencia de la victoria está en el reconocimiento de quién es Él, que Él gobierna, porque Él no da su gloria a otro. Y cuando nosotros podemos, más allá de la dificultad que tenemos, reposar, estar quietos en Dios y atribuir a Él toda dependencia, como lo hacía el pueblo de Israel al salir a recoger el maná, entonces Dios habrá de ser glorificado. Finalizamos. Hoy este día tendremos que salir tú y yo a recoger el maná que está en la tierra, lo que Dios ha puesto. Pero hay un día al cual Dios nos llama. Ese es el día de reposo en el cual nosotros habremos de descansar, porque sabemos que lo que está delante habrá de estar allí, aunque nosotros no hayamos trabajado. Ese es el descanso, ese es el reposo. Y es ver la victoria de Dios. Donde no hay trabajo, hay pan. Y eso no significa no salir, significa descansar y reposar en Él. En quietud y reposo, en pocas palabras, en la dependencia de Dios estará nuestra victoria. Así es que con todo gozo y entusiasmo hoy nuevamente nos encomendamos a nuestro Dios, sabiendo que no hay nada más hermoso y primordial que atribuir gloria a Él, y esa gloria viene cuando nosotros en dependencia de Él podemos salir a las batallas entonando sus alabanzas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. No es de nosotros la victoria, no es de nosotros la honra. A ti, oh Dios, atribuimos gloria y victoria. En el nombre de Cristo, Señor, hoy nos encomendamos nuevamente a ti. Nos encomendamos a tu gracia, nos encomendamos a tu presencia, nos encomendamos, Señor, a tu consejo en toda dependencia de lo que habremos de hacer, decir, obrar, de manera actitudinal, Señor, o de una manera verbal, o de una manera en el pensamiento. Cualquier forma, Señor, que te glorifique, habrá de constituir la esencia de la verdadera victoria. En tu nombre poderoso. Gracias, Señor. Amén. Mis amados hermanos, nos bendecimos a unos a otros y nos retiramos glorificando a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Qué hermoso nuestro Dios y qué deleitosa su victoria en su dependencia. El Señor te bendiga. Aunque padre y madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. No he visto junto desamparado, dice la Escritura, ni descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios. El Señor te bendiga. Nos vemos el día de mañana si Dios quiere. A correr, a correr. Dios les bendiga. Buenos días.